Reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban también saludos de mi esposa Erika y también de mis niñas América y Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en Hebreos capítulo 9, versos 18 en adelante. Vamos a ver, comencemos en el verso 16 para que tengan el cuadro claro de lo que vamos a leer. Capítulo 9 de la carta de San Pablo a los Hebreos, versos 16 al 28, dice San Pablo: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue hecho, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la sangre de Cristo en el lugar santísimo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La sangre de Cristo en el lugar santísimo. Para poder comprender el tema nuestro de esta ocasión, la sangre de Cristo en el lugar santísimo, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento Dios estableció para el ser humano los sacrificios por el pecado, y comenzó desde el tiempo de Adán, a quien le dio pieles de un animalito para cubrir la desnudez de Adán, luego que Adán y Eva habían pecado. Y por cuanto Dios le dio pieles, un animalito tuvo que morir.
lo cual es tipo de Cristo muriendo para cubrir la desnudez de todos los hijos e hijas de Dios ante Dios. Y ahora, en el Antiguo Testamento, todos esos animalitos que eran sacrificados por el pecado son tipo y figura de Jesucristo nuestro Salvador, muriendo en la cruz del Calvario y llevando así nuestros pecados y quitando de nosotros nuestros pecados. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos que en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón se efectuaban estos sacrificios por el pecado, y el más importante de todos los sacrificios que se efectuaba era el sacrificio del macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año. Ese día 10 del séptimo mes de cada año era el día en donde el pueblo se afligía en su alma, en su corazón, por haber pecado ante Dios y contra Dios, y arrepentido de sus pecados, los confesaba a Dios y se arrepentía de sus pecados y le pedía perdón a Dios por sus pecados. Y por cuanto ese día 10 del mes séptimo de cada año era el día de la expiación, en donde el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío por Jehová y llevaba en una vasija la sangre al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, encontramos que ese era el día del perdón, en donde Dios perdonaba los pecados de cada hebreo, y era por consiguiente también el día de la reconciliación, en donde quedaban perdonados y reconciliados con Dios para un nuevo año en paz con Dios, para tener las bendiciones de Dios. Y así, cada año se efectuaba el día de la expiación. ¿Por qué se hacía cada año? Porque los animalitos no son perfectos y los sacrificios de animalitos no son sacrificios perfectos, y por eso tenían que hacerlo cada año. Pero eran tipo y figura de un sacrificio perfecto que sería efectuado, el cual sería el sacrificio del Mesías, de Cristo. Y cuando Cristo lo efectuó en la cruz del Calvario, fue hecho el sacrificio perfecto por el pecado del ser humano, para el pecado del ser humano ser quitado. Y ahora Jesucristo llevó nuestros pecados y por consiguiente Él quitó el pecado del mundo. El pecado original fue quitado por Cristo en la cruz del Calvario, y ahora cada persona se arrepiente no de los pecados de Adán y Eva, sino que se arrepiente cada persona de sus propios pecados para obtener el perdón de parte de Cristo y obtener la reconciliación con Dios y ser restaurado a la vida eterna. Ahora, todo eso estaba tipificado en el sacrificio del macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo. Por eso ese era el día del perdón y era el día de la reconciliación de cada persona con Dios. Vean, ese día era tan importante para el pueblo hebreo que dice en Levítico capítulo 23 versos 26 en adelante: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios.
¿Para qué era ese día? Y las labores de la expiación para reconciliar a cada hebreo con Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Y ahora vean cómo ese día era tan importante, que la persona que no se afligiere en su alma por haber pecado contra Dios y no se arrepintiera de haber pecado contra Dios y no pidiera perdón a Dios por haber pecado, sería cortado del pueblo de Dios, perdería el derecho a pertenecer al pueblo hebreo y por consiguiente esa persona durante ese año moriría. El juicio divino caería sobre esa persona, moriría de alguna plaga y así sería cortado del pueblo. ¿Por qué? Porque no se arrepintió de sus pecados, afligiendo su alma ante Dios para obtener el perdón de sus pecados, confesando sus pecados a Dios y obteniendo la reconciliación. Por cuanto no hizo caso, no prestó atención a lo que Dios estableció para ese día, esa persona perdió el derecho a vivir. Y ahora todo eso es tipo y figura de lo que sucedería cuando el sacrificio perfecto de Cristo sería efectuado para obtener cada persona el perdón de parte de Dios y ser reconciliada la persona con Dios. El que no preste atención a esa reconciliación con Dios, que es posible por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, pierde la persona el derecho a vivir eternamente en el reino de Cristo. Todo eso fue ya tipificado en el Antiguo Testamento. Ahora encontramos que en el Nuevo Testamento, desde que nuestro amado Señor Jesucristo vino a la tierra, comenzó un ciclo divino celestial correspondiente al templo celestial. Y Cristo, siendo el ángel de Jehová, el ángel del pacto hecho hombre, hecho carne, en el cual estaba Dios en toda su plenitud, vino para establecer un nuevo pacto y colocar la sangre del nuevo pacto en ese nuevo pacto y en medio del pueblo de Dios. Por eso en la última cena, nuestro amado Señor Jesucristo, luego de haber cenado, dice en San Lucas capítulo 22, San Lucas capítulo 22 versos 19 en adelante, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y ahora, la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es tan importante para todo ser humano, arrepentido de sus pecados y afligido en su alma por haber pecado contra Dios, rendirse a Cristo, venir a los pies de Cristo para obtener el perdón de sus pecados y
obtener la reconciliación con Dios, para quedar dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto, y así la persona tener derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino, y así pertenecer por toda la eternidad al pueblo de Dios, al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora no se necesita ya sangre de animalitos como en el Antiguo Testamento, y ahora la sangre del pacto es la sangre de Cristo. Y ahora Cristo es el que ha establecido el nuevo pacto, y su sangre es la sangre del nuevo pacto. Toda persona que ha vivido desde que Cristo fue crucificado hasta este tiempo, ha estado viviendo en la gran fiesta celestial, fiesta del cielo y del templo celestial, la fiesta de la expiación. Así como el día 10 del mes séptimo de cada año, el pueblo hebreo vivía la fiesta de la expiación, que duraba durante todo ese día 10 del mes séptimo, para cada persona obtener el perdón de Dios y ser reconciliada con Dios cada persona. El que no aprovechaba ese día para humillarse ante Dios y afligir su alma por haber pecado contra Dios y pedirle perdón a Dios, esa persona perdía la oportunidad de obtener el perdón de Dios y de obtener la reconciliación con Dios. Y por consiguiente, la persona quedaba fuera del pacto de Dios y quedaba la persona bajo el juicio divino. Perdía el derecho a continuar viviendo esa persona. El juicio divino caía sobre esa persona y durante ese año la persona moría. Era cortada del pueblo, de medio del pueblo. Dios la cortaba. Y ahora, en el Nuevo Testamento, encontramos que ya no se requiere un templo terrenal como el que Salomón construyó, o un tabernáculo como el que construyó el profeta Moisés. ¿Por qué? Porque el tabernáculo que construyó el profeta Moisés y el templo que construyó el rey Salomón es de figura del templo celestial, y ya no están en función ni el tabernáculo que construyó Moisés, ni el templo que construyó el rey Salomón, ni los sacrificios que se efectuaban en esos templos, porque entró en función. Desde que Cristo fue crucificado, entró en función el templo celestial con todo lo que había sido tipificado allá en el día de la expiación para el pueblo hebreo. Y ahora, en el templo celestial, se está viviendo desde que Cristo fue crucificado el día de la expiación. Y por eso Cristo, el cual es el sumo sacerdote del templo celestial, vino a la tierra y su cuerpo de carne se hizo carne, y su cuerpo de carne fue el sacrificio por el pecado. Él llevó nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. Así como sucedía con el macho cabrío de la expiación, Él moría por los pecados del pueblo. Y ahora Cristo, el sacrificio del templo celestial, sería sacrificado aquí en la tierra, llevando Él nuestros pecados, para nosotros obtener el perdón de parte de Dios y ser reconciliados con Dios y ser restaurados a la vida eterna y estar en paz
con Dios. Ahora, Cristo, así como así el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación y esparcía con sus dedos 7 veces sobre el propiciatorio, Cristo entró al lugar santísimo, pero no del tabernáculo que construyó Moisés, ni del templo que construyó el rey Salomón, ni del templo que construyó el rey Herodes, sino que entró al lugar santísimo del templo celestial, por cuanto Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial. Por eso Cristo, cuando murió y resucitó, Él no fue al templo que estaba en Jerusalén para colocar su sangre allí en el lugar santísimo, sino que Él ascendió al cielo y entró al lugar santísimo celestial del templo celestial, siendo Cristo el sumo sacerdote del templo celestial, y colocó allí su propia sangre y ha estado esparciendo con su dedo sobre el propiciatorio de edad en edad, 7 veces, 7 edades, donde Cristo el sumo sacerdote celestial está esparciendo sobre el propiciatorio, y de ahí se ha estado extendiendo la misericordia de Dios para toda persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, en este tiempo final, que hemos llegado al tiempo más glorioso, tanto en el templo celestial como en medio de la iglesia de Jesucristo, hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos, y por consiguiente en el templo celestial se ha llegado al tiempo más importante de todos. Encontramos que durante estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido de Cristo hacia acá, la iglesia ha pasado por el tiempo de los apóstoles, esa etapa de los apóstoles. Luego Cristo se movió hacia los gentiles en el Espíritu Santo y comenzó a llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, para formar con gentiles también su iglesia. Por consiguiente, Cristo ha estado formando su iglesia de hebreos y no se requiere que la persona sea un hebreo para formar parte de la iglesia de Jesucristo. Puede ser un hebreo, puede ser un gentil. Lo importante es que reciba a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, y obtendrá el perdón de parte de Cristo y obtendrá la reconciliación con Dios. Sus pecados serán limpiados con la sangre de Cristo y quedará como si nunca en la vida hubiese pecado, o sea, quedará justificado delante de Dios. Ahora, la iglesia del Señor Cristo entre los gentiles ha pasado por 7 etapas o 7 edades, las cuales se han cumplido en diferentes naciones. Asia Menor se cumplió la primera etapa de la iglesia entre los gentiles y su mensajero enviado por Cristo fue el apóstol San Pablo. Luego, la segunda etapa se cumplió en Europa, en Francia, y su mensajero fue Ireneo. Luego, la tercera etapa se cumplió también en Francia y en Hungría, y su mensajero fue Martín. Luego la cuarta etapa se cumplió en Irlanda y Escocia, y su mensajero fue Colombo. Luego la quinta etapa se cumplió en Alemania y su mensajero fue Lutero. La sexta etapa se cumplió en Inglaterra y su mensajero fue John Wesley. La séptima etapa se cumplió en Norteamérica y su mensajero fue el reverendo William Branham. Durante
durante esas 7 edades o etapas de la iglesia entre los gentiles, Cristo ha estado confirmando su pacto, el nuevo pacto, a su iglesia y en su iglesia, a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cristo ha estado confirmando el nuevo pacto al Israel celestial y le confirmará este nuevo pacto al pueblo hebreo también. Ese es el nuevo pacto del cual Dios le habló al pueblo hebreo a través de los profetas Isaías, Jeremías y también Ezequiel y otros profetas. Ahora, ese es el pacto donde Dios escribe sus leyes acá, en el corazón de las personas, y efectúa la circuncisión en el corazón. El Espíritu Santo circuncida el alma, el corazón de la persona. Cuando la persona ha recibido el Espíritu Santo, la persona ha obtenido la circuncisión de acá, del corazón. Ya no se requiere la circuncisión física, porque hay una circuncisión superior, que es la circuncisión del alma. Por lo tanto, el Nuevo Testamento tiene las grandes bendiciones celestiales para el Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo, compuesta por todas las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora, luego que han transcurrido esas 7 etapas de la iglesia, donde Dios ha confirmado su pacto a su iglesia en gentiles y ha enviado cada mensajero, y el Espíritu Santo ha estado manifestado en cada mensajero, confirmando el nuevo pacto y con su Espíritu Santo a todos los que reciben a Cristo como su Salvador y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo los bautiza con su Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento y nacen en el reino de Cristo, y así quedan libertados del poder de las tinieblas, quedan libertados del imperio de las tinieblas, quedan libertados del diablo y su imperio, y quedan colocados dentro del reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y vienen a ser una nueva criatura, una nueva creación. Pertenecen a una nueva creación de la cual Cristo es el primero, la cabeza. Una nueva creación con vida eterna. Y nos transforma espiritualmente, interiormente, y nos da vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Y luego nos dará vida eterna física cuando nos dé el cuerpo nuevo, el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Para los muertos en Cristo, los resultará en cuerpos glorificados, eternos, inmortales, incorruptibles y jóvenes. Para nosotros los que vivimos y permanecemos vivos, nos transformará. Y entonces tendremos un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así estaremos totalmente redimidos físicamente también, porque la redención del cuerpo es nuestra transformación. Esa es la redención prometida para ese tiempo final, porque ya la redención espiritual se efectuó y falta la redención física. Hemos sido sellados con el bautismo del Espíritu Santo para el día de la redención, para el día de la redención física, que será cuando Él nos dará el nuevo cuerpo, nos transformará a nosotros los que vivimos, luego que haya resucitado en cuerpos glorificados a los que han partido y que eran creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Esas personas obtuvieron el perdón de sus pecados y fueron reconciliados con Dios. Y nosotros que vivimos hemos obtenido el perdón de nuestros pecados y hemos sido reconciliados con Dios. Estamos viviendo todavía en el día de la expiación, en el cielo, en el templo celestial. Por consiguiente, estamos viviendo todavía en el tiempo del día del perdón, lo cual fue representado en el día del perdón, el día 10 del mes séptimo de cada año, en medio del pueblo hebreo. Ahora estamos viviendo en el día del perdón celestial, en donde la persona obtiene perdón celestial, perdón del cielo, perdón de parte de Dios, y en donde la persona obtiene la reconciliación celestial con Dios. Y ahora
Luego de transcurrir hace 7 etapas de edades donde Cristo ha estado confirmando su nuevo pacto y ha estado colocando su sangre de edad en edad en cada etapa de su iglesia, esparciendo sobre cada edad, ahora hemos llegado a la edad de la piedra angular, donde Cristo esparce con su dedo 7 veces consecutivas y confirma así su nuevo pacto a su iglesia en este tiempo final. Y ahora, donde Cristo esparcía, donde el sumo sacerdote esparcía con su dedo 7 veces, comenzaba ¿dónde? En el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Así lo ha estado haciendo en el cielo, y así es para este tiempo final en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Y ahí se manifiestan 7 etapas consecutivas donde la sangre de Cristo está siendo esparcida sobre todos los que reciben a Cristo como su Salvador, y quedan dentro del nuevo pacto cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Quedan reconciliados con Dios espiritualmente, y pronto estaremos físicamente también reconciliados con Dios cuando tengamos el cuerpo físico glorificado. Entonces estaremos restaurados a la vida eterna físicamente también. Tendremos, en adición a la transformación interior espiritual, tendremos la restauración física, la transformación física, al obtener el nuevo cuerpo que Él ha prometido. ¿Para quiénes? Para cada uno de ustedes y para mí también. Por eso es que se predica el Evangelio y se muestra a todo ser humano a Cristo crucificado como el sacrificio celestial divino por el pecado, para que todo ser humano, arrepentido de sus pecados, reciba a Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo, sea bautizado en agua en su nombre y reciba el Espíritu Santo y obtenga el nuevo nacimiento, y obtenga así el perdón de sus pecados y obtenga la reconciliación con Dios, y así tenga derecho la persona a vivir eternamente en el reino de Cristo como un miembro del cuerpo místico de Cristo, como un miembro del pueblo de Dios, del pueblo celestial de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo con su sangre nos lavó de nuestros pecados, nos libertó de nuestros pecados, quitó nuestros pecados. Cuando una cosa, algo es lavado, el sucio se va. Lo que usted lave queda libertado del sucio, y lo que Cristo lave con su sangre queda libertado del sucio, del pecado. Esa es la liberación que Él efectúa, nos liberta del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Si nos liberta del pecado, quedamos libertados también de la muerte. Por tanto, la muerte espiritual no puede matarnos, y la muerte física eterna, la muerte física para siempre, tampoco podrá. Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dice: y el que vive y cree en mí no morirá eternamente, no morirá para siempre. O sea que aunque muera físicamente, Cristo ha prometido resucitar a la persona en el día postrero, y la resurrección será en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean lo que ha hecho Cristo con su sangre, la sangre del nuevo pacto. Y ahora vea, para pertenecer al pueblo de Dios, que es el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, usted no tiene que nacer en medio del pueblo hebreo, ni tampoco ser un descendiente de hebreos.
para entrar al nuevo pacto, usted lo obtiene recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizado en agua en su nombre y recibiendo el Espíritu Santo, y así obtiene el nuevo nacimiento y nace como un hijo o una hija de Dios en el reino de Dios. Y así viene a ser un hijo o una hija de Dios perteneciente al Israel celestial, al pueblo celestial de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5 en adelante dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué nos lavó de nuestros pecados? Con su sangre. Y si nos lavó, pues lo quitó. Por eso nos justificó. Quedamos justificados, o sea, como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Como creyentes en Cristo, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, somos reyes y sacerdotes en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Quizás en el reino terrenal de este mundo usted no tenga una posición importante, pero en el reino de Cristo usted tiene una posición muy importante. Usted es una persona redimida por Cristo, reconciliada con Dios por medio de Jesucristo, y usted es un rey, sacerdote y juez en ese reino de Jesucristo nuestro Salvador, reino que está en lo espiritual todavía, pero que se va a materializar y va a ser un reino físico aquí en la tierra. Y en ese reino físico, usted y yo seremos aquí en la tierra reyes y sacerdotes y jueces. En palabras más claras, seremos el gabinete de gobierno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Cristo con sus redimidos gobernará en todos los aspectos de la vida de la raza humana en este planeta Tierra y en el universo completo. En el capítulo 5 de Apocalipsis, versos 9 al 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ven que vamos literalmente a reinar sobre la tierra? Porque Él nos ha nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y si nos ha hecho reyes, pues vamos a reinar. Si nos ha hecho sacerdotes, vamos a tener un ministerio sacerdotal aquí en ese reino, así como tenemos un ministerio sacerdotal espiritual. Y ahora el orden sacerdotal para el reino milenial y para la eternidad ya no será el orden sacerdotal levítico, sino que será el orden sacerdotal celestial, que es el orden sacerdotal de Melquisedec, del cual Cristo es el sumo sacerdote. Y los demás sacerdotes, ¿quiénes son? Nosotros. Ahora en el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 4 en adelante dice: y vi tronos, sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí de nuevo repite el reinado de 1000 años, ese reinado mesiánico, pero después continuaron reinando con Cristo. Pero los
otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Y ahora aquí tenemos el orden sacerdotal para el reino milenial y para toda la eternidad. Es el orden sacerdotal de Melquisedec, compuesto por Cristo como sumo sacerdote y los creyentes en Cristo como los demás sacerdotes de ese orden sacerdotal celestial. A ese orden sacerdotal celestial pertenecen ustedes y yo también, del cual Cristo es el sumo sacerdote. Él está confirmando el nuevo pacto a su iglesia en nuestro. Y por esa causa es que se le da la oportunidad a toda persona para que reciba a Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo, sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que así Cristo lo bautice con su Espíritu Santo y fuego y obtenga la persona el nuevo nacimiento y sea colocado en el reino de Cristo, perdonado de sus pecados y reconciliado con Dios. Y así tenga vida eterna la persona, vida eterna espiritual, para que luego, cuando Cristo resucite a los creyentes que han partido y nos transforme nosotros que vivimos, tengamos vida eterna física también, y vivamos en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible, glorificado y joven para toda la eternidad. Y ahora podemos ver por qué fue tan necesaria la sangre de Cristo y por qué Cristo tuvo que morir y derramar su sangre. Y ahora, ¿dónde está la sangre de Cristo? Está en el cielo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Y está en la iglesia por medio del Espíritu Santo en la etapa correspondiente a este tiempo final, en la edad de la piedra angular, así como estuvo en cada edad. Y está acá, en el alma, en el corazón de cada creyente en Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador necesita recibirlo para que sean perdonados sus pecados y sea reconciliado con Dios, porque estamos en el día del perdón y de la reconciliación con Dios. Ese día del perdón y reconciliación, tipificado en el día de la expiación del día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo, estamos tipificando ese ciclo divino que se abriría en el cielo para que todo aquel que recibiera a Cristo como su Salvador fuera perdonado de sus pecados y fuera reconciliado con Dios y fuera confirmado en la vida eterna para vivir eternamente con Cristo en su reino. La sangre de Cristo en el lugar santísimo, en el lugar santísimo del templo celestial, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo de la iglesia, que es la edad de la piedra angular, y en el lugar santísimo de cada creyente. El lugar santísimo de cada creyente como individuo es su alma. El ser humano es alma. Ese es el lugar santísimo del ser humano. Ese es el trono para Dios estar habitando. Y el ser humano tiene alma, que es el lugar santísimo como templo humano. Tiene espíritu, que es el lugar santo como templo humano de Dios. Y tiene atrio, que es su cuerpo físico. Y ahora, en esa misma forma, la iglesia la encontramos como un cuerpo místico de creyentes, un templo espiritual. Y ahora se encuentra la iglesia en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y cada ser humano se encuentra en esta tierra en una etapa muy importante del programa divino para que Cristo esté
en el lugar santísimo de la persona, o sea, en el alma de la persona habitando. Así como Cristo está en el lugar santísimo del templo celestial. Hemos visto dónde está la sangre de Cristo. La sangre de Cristo en el lugar santísimo del templo celestial, donde Él ascendió y la colocó, y está intercediendo con su sangre por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. En Hebreos capítulo 2 dice: verso 10 en adelante dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vean, Cristo va a llevar muchos hijos a la gloria, y los está llevando de etapa en etapa a la gloria, porque los está colocando en su reino, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y luego, cuando resucitan los creyentes en Él que han partido y nos transforman nosotros, físicamente también estaremos colocados en la gloria, porque tendremos un cuerpo glorificado. Porque el que santifique los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré, mis hermanos, tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar de libertad a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora podemos ver por qué Cristo tuvo que venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario, para poder luego ascender al cielo victorioso y entrar al lugar santísimo con su sangre y colocarle en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, para hacer intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo del Cordero, quien lo recibiría como su Salvador. En el cielo todavía se está viviendo en el día de la expiación, que es el día de la reconciliación con Dios. Es que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y en muchas ocasiones se habla de un tiempo, de un día, como un tiempo, como un ciclo divino. Ahora encontramos que estamos en ese ciclo divino llamado el día de la reconciliación, día del perdón, día de la expiación. Así están las cosas. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo se abrió para la raza humana el día del perdón, el día de la reconciliación, el día de la expiación. Y Cristo está haciendo intercesión, como lo hacía el sumo sacerdote en la tierra, lo está haciendo Cristo en el cielo, intercediendo con su sangre por cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que lo recibe como su Salvador. Por lo tanto, toda persona que no lo ha recibido como su Salvador, esta es la noche para recibirlo como su Salvador, para que sea perdonado de todo pecado y sea reconciliado con Dios. Porque este es el tiempo, el día del perdón, para ser reconciliados con Dios. Comenzó cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Y todavía ese día, ese ciclo divino, está vigente en el cielo para cada uno de ustedes y para mí también. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por medio del Espíritu Santo viniendo a la persona, siendo que el Espíritu Santo es la vida de la sangre,
Estando el Espíritu Santo dentro de la persona, está la sangre de Cristo aplicada por el Espíritu Santo en el alma de la persona. Y así la sangre de Cristo está en el lugar santísimo de la persona como individuo, en el lugar santísimo de la iglesia de Jesucristo como la edad de la angular, y en el lugar santísimo del templo celestial. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la sangre de Cristo en el lugar santísimo. Mientras paso al reverendo Miguel Bermúdez de Marín, toda persona que ha recibido la palabra de Cristo en su alma en esta noche y no ha recibido a Cristo como su Salvador, esta es la ocasión para hacerlo. Y también toda persona que lo había recibido y se había apartado de Cristo, se había descarriado, esta es la noche para ser reconciliado con Dios. Dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez de Marín para orar por las personas que quieren ser perdonados por Cristo, quieren que Cristo con su sangre los limpie de todo pecado y quieren que Cristo los reconcilie con Dios. Por lo tanto, dejo al reverendo Miguel Bermúdez de Marín para que ore por ustedes, amigos que desean recibir a Cristo como su Salvador para ser reconciliados con Dios. Con nosotros nuevamente reverendo Miguel Bermúdez de Marín para continuar. Que Dios le bendiga y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador, el lugar santísimo del templo celestial. Que Cristo envíe sobre ustedes desde el cielo esas bendiciones sobre vuestra alma y también sobre la mía. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín.